Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos, que en esta oportunidad van a ver esta serie de enseñanzas acerca de la oración. Queremos en esta ocasión llevar a cabo un estudio acerca de la oración, ya que la oración es importante para la vida del cristiano, porque es la única forma en que nosotros nos podemos comunicar con nuestro Señor Jesucristo, es a través de la oración que nosotros lo hacemos. Es admirable, hermanos, ver en la Escritura a los grandes hombres de Dios pidiendo a Jesús que les enseñaran a orar. Para hablar acerca de la oración, vamos a leer en Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice en el nombre del Señor: Aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dadlos hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la oración modelo que nosotros conocemos. Quisiera imaginarme a Pedro, a Juan, diciéndole a Jesús: enséñanos a orar. Usted podrá decir: pero si orar es fácil, eso no se aprende. Pues claro que sí. Muchas veces nosotros creemos saberlo todo porque somos orgullosos, pero el humilde reconoce que no lo sabe todo. Por mucho que usted sepa de la Biblia, nunca lo va a llevar, nunca va a lograr saberlo todo. Cuando se trata de las cosas del Señor, por muy grandes que hayan habido hombres en la historia, intelectualmente, grandes teólogos, nadie lo llegó a saber todo. Aún los discípulos de Jesús pidieron, que para nosotros es algo sencillo, pedirle que les enseñara a orar. Yo me hubiera apuntado también en esa escuela donde el maestro iba a ser el Señor Jesús. Ellos le dicen: enséñanos a orar. La oración es una necesidad, no es una opción. No es si yo quiero oro. Para la vida del cristiano, el orar es una necesidad, porque es a través de la oración que nosotros vamos al Padre, y debemos de saberlo, cómo hacerlo, en qué nombre hacerlo y en qué forma presentarnos al Padre. Cuando hablamos del tema de la oración, es algo tan profundo, tan inmenso, tan extenso, y es un tema que lo registra, que está registrado a lo largo de toda la Biblia, y que la oración será importante en la vida del cristiano, dentro de la iglesia, durante la iglesia esté en la tierra. Cuando ya la iglesia esté con el Señor, se habrá acabado la oración, se habrá acabado el ayuno, se habrá acabado la vigilia, se habrá acabado la predicación, porque estaremos al lado del Señor Jesucristo. Hoy el Señor está en el cielo, como dice el texto, y nosotros estamos en la tierra. Entonces necesitamos vivir en una constante comunión con el Dios de los cielos, y esa comunión la vamos a obtener solamente a través de la oración. Hay muchos cristianos que se preocupan por leer la Biblia, por estudiar libros, por prepararse teológicamente, y eso es buenísimo,
pero la parte más importante es la oración, porque el diablo no le tiene miedo a un creyente con una Biblia tonso debajo del brazo. El diablo no le tiene miedo a un creyente con un tremendo mensaje preparado teológicamente. El diablo no le tiene miedo a un cantante que cante con el alma, que mueva masas de personas. El diablo le tiene miedo a un creyente que viva en constante oración con el Dios de los cielos. A ese le tiene miedo el diablo. Nosotros, casi la mayoría del pueblo cristiano, conocimos a un gran hombre de Dios que se llamó Gigi Ávila. Gigi Ávila no tenía un mensaje poderoso, como nosotros dijéramos, teológicamente. No era, su mensaje era sencillo, pero como lanza de su ministerio llevó la oración. Fue un hombre que vivió en constante oración, y por eso su ministerio fue de gran bendición para el pueblo del Señor. Entonces, la iglesia necesita conocer acerca de la oración, saber que la oración es importante para la iglesia del Señor. Y es lo que menos la iglesia está haciendo, es orar. Y es el tiempo que estamos viviendo demanda que la iglesia viva en constante oración. Es por eso que Dios ha puesto en mi corazón, hermanos, que podamos estudiar acerca de la oración. Cuando hablemos de la oración, vamos a estudiar muchas cosas que quizás usted no las sabe, usted no las sabía, que la oración la ve como algo sencillo, cuando la oración debe de darse el valor que se merece, el valor que se necesita en la oración. Imaginémoslo a los discípulos, decirle: enséñanos a orar. No solamente ellos, Juan enseñó también a sus discípulos a orar. Juan el Bautista tenía discípulos a quienes él les enseñó a orar. Y entonces ellos le dicen: enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. Ellos ven que todas las oraciones que Jesús hacía al Padre, el Padre se las contestaba. Porque Jesús, cuando está frente a la tumba de Lázaro, le dice: yo sé que tú siempre me has oído. Esas palabras: yo sé que tú siempre me has oído. Entonces ellos querían que sus oraciones fueran oídas también por el Padre, y por eso es la necesidad que ellos ven de aprender a orar. Y Jesús les enseñó a orar. En la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos, hemos de ver muchas cosas importantes e interesante. Por lo tanto, no se pierda la continuación de este precioso estudio acerca de la oración. Que Dios le bendiga.